Hola amigos lectores, es un gusto y un gran honor estar nuevamente junto a todos ustedes en Portada, espacio de librería internacional que hace conexión directa con escritores de distintas partes del mundo. Nos encanta conversar realmente con los creadores de sueños, los creadores de emociones, con las mentes maestras que escriben asombrosas historias para entretenernos y enseñarnos tantas lecciones de vida. También, por supuesto, nos encanta la cercanía que estos espacios nos brindan para estar junto a ustedes en medio de esta etapa que nos encontramos de distanciamiento social. Y estos espacios que hacen ver que ustedes, los lectores, son realmente los protagonistas de cada uno de los proyectos que Librería Internacional hace con mucho cariño para cada uno de ustedes. Hablando de cercanía, de llevar de lo mejor de la cultura y el entretenimiento hasta su hogar, el sitio web de Librería Internacional está disponible con un catálogo de más de 10,000 artículos, en donde podrán encontrar una amplia gama temática de libros, pero también muchos otros artículos como rompecabezas, juegos de mesa para adultos y niños, artículos curiosos para su casa u oficina, juguetes educativos, entre muchos otros. En realidad, sí es un sitio muy completo y es como llevarle la librería hasta la puerta de su casa. www.libreriainternacional.com es la dirección que le invitamos a visitar. Envíos a todas partes de Costa Rica. Esto es muy importante que tomen nota. 2,950 colones en el gran área metropolitana y 3,950 colones fuera del gran área metropolitana. No importa la cantidad de productos, no importa el peso, son tarifas únicas que le invitamos a aprovechar y que le invitamos pues para que se metan a ese sitio, naveguen y adquieran los mejores productos para entretenerse desde su casa con toda su familia. Hoy es un programa de mucho orgullo porque tenemos a una escritora costarricense con nosotros. Ella estudió publicidad y administración de negocios acá en nuestro país, mientras que en escuelas españolas estudió escritura. Luego de haber publicado varios cuentos con la Escuela de Escritores de Madrid, lanzó El Encantador de Serpientes. Es este libro que tengo acá conmigo. Esta es su primera novela, la cual se ha posicionado en el ranking de libros costarricenses más vendidos de los últimos años. Esta tarde en Portada tenemos a M. Prada. Maricruz, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿cómo está, Roger? ¿Todo muy bien? ¿Y usted? Bien, por dicha. Bueno, primero saludar a todos los que están con nosotros y agradecerle a Librería Internacional que siempre me ha apoyado con mi libro y me ha dado diferentes espacios para compartir lo que es mi primer novela, El Encantador de Serpientes. Así es, esta es tu casa, Maricruz, definitivamente. Y bueno, qué dicha que tenemos la oportunidad también de encontrarnos acá en Portada. También un pequeñito anuncio para todos los que se van sumando a esta transmisión. Recordarles siempre en todo momento que nos pueden enviar sus comentarios, sus preguntas, todo lo que quieran, que nuestra escritora, en este caso Maricruz, va a estar contestando a todas y cada una de sus preguntas, comentarios, todo lo que quieran. Este espacio también lo vivimos, en este caso Maricruz y yo, pero es un espacio para todos. Entonces, acá en los comentarios pueden poner pues todo lo que ustedes tengan a gusto, que nosotros lo vamos a estar acá transmitiendo para Maricruz en este caso. Maricruz, El Encantador de Serpientes es entonces la obra que nos concentra esta tarde en Portada. Muchos la conocen, pero muchos todavía no. Para comenzar y ponernos en contexto, en propias palabras de la autora de este libro, comentanos sobre la sinopsis del libro. Ok, El Encantador de Serpientes es una novela que está inspirada en hechos reales. Se basa en un costarricense, un empresario muy exitoso de los años 70, que por diferentes problemas financieros tiene que cerrar sus empresas aquí y decide convertirse en un estafador internacional. Él tiene mucho éxito, opera en Europa, en América del Sur, en Estados Unidos durante muchos años, hasta que la Interpol y el FBI se dan cuenta que este hombre está operando y empiezan a perseguirlo. Después de muchos esfuerzos logran ataparlo, lo meten en una cárcel en Estados Unidos, pero él muy hábilmente logra escapar, se viene a Costa Rica donde las leyes de extradición no permiten enviar a nacionales y sigue su vida aquí, nunca alejado de la vida de estafador porque le es muy difícil dejar esa vida
y como a los 70 años se vuelve a meter en problemas ya en el país, pero esta vez involucra a un familiar y termina de nuevo en la cárcel. Entonces, esa es, digamos, la historia principal del Encantador de Serpientes. Esa es, digamos, la historia real, pero es ficción. Todo lo que yo escribí alrededor de este tema es ficción. Al decirnos, Maricruz, perdón, que está basada en hechos reales, para nadie es un secreto que le agrega un matiz diferente, le agrega, por así decirlo, un picantito, ¿verdad? La trama de por sí ya atractiva. ¿Cómo se topa Maricruz esta historia en su vida? Sí, lo que les dije al principio, todo es real, digamos, ese hilo conductor es real. Lo que rodea la novela es ficción. Yo escuché la historia de este hombre cuando tenía como 9 años, bien chiquita, conocí de la historia. Y cuando decidí escribir, hasta hace poco tiempo, que fue hace como 10 años que empecé con esto de la escritura, me acordé de esa historia. Entonces empecé a hacer investigación acerca de él, no con él porque él ya había muerto cuando yo empecé a hacer la investigación, pero con familiares, gente que trabajó con él, gente que lo conoció, gente que lo quiso mucho y gente que lo dio mucho también. Y eso me tomó como 9 meses. Y después de que recopilé esa información, entonces me puse a escribir la novela. Mi intención era inicialmente hacer una biografía. Y de hecho yo tenía, las personas que me editaron mi novela fueron 2 maestras mías de España. Una de ellas al principio tomó la novela al principio y la otra ya más en el estilo y todo lo tomó ya más al final de la novela. Y esta primera editora, cuando yo le mandé las primeras versiones, que fueron como 3 versiones iniciales, ella me dijo que le parecía aburrido, que no le gustaba la biografía, que le parecía que le faltaba algo. Y siempre mi idea era que esta historia fuera una historia que fuera entretenida, ya sea para un costarricense o para alguien de afuera. Entonces, al decirme eso, ella me motivó a hacerlo novela. Y ya cuando empecé con la versión novela, ella me dijo, esto me encanta, y así fue como seguí escribiendo. Por eso fue que decidí hacerlo novela y no biografía. Creo que fue una decisión acertada, sinceramente. Yo que me leí la novela, pues hace poco, me parece que sí fue una decisión acertada. Las biografías, pues, tienden a ser en parte, bueno, son muy distintas, ¿verdad? La estructura como tal a una novela. La novela, pues sí, tiene elementos que la hacen muchísimo más abierta para una gama diferente de públicos, ¿verdad? Sí, además que para el escritor, o sea, digamos, a mí me amarraba mucho las manos el ser una biografía, porque Correcto. entonces no podía irme de los hechos, ¿verdad? Cuando uno hace una biografía no puede salirse de los Sí, sí, hechos te porque si tienes no el que... escritor pierde credibilidad. Totalmente. Entonces, en el momento en que ella me dijo, no, piénselo como una novela, me liberó completamente. O sea, me liberó a nivel de los personajes alrededor de él, porque yo tengo, digamos, este personaje principal que de él traté de no desviarme, digamos, de sus características y de cómo era él, pero el resto de los personajes los fui creando nada más para resaltar algo del personaje principal. O sea, cada personaje que está ahí no es porque la esposa fuera así o el que trabajaba con él fuera así, no, los puse nada más para resaltar algo que necesitaba resaltar en ese momento de él. Entonces fue una liberación, digamos, creativa para mí, porque Claro. me quitó barreras, o sea, me quitó barreras y por eso, digamos, los 4 partes, como las estructuré del libro, están por eso. Al quitarme barreras pude crear esos personajes. ¿Cuánto tiempo entonces tardaste en la parte investigativa y luego en la parte creativa? ¿Cuánto en Sí, en total? la parte investigativa tardé como más de 9 meses. Estos Okay. fueron entrevistas, fueron recortes de periódico que me costó mucho recopilar, digamos, de la época, investigación en internet, o sea, por decirle algo, hay escenas que son en otros países en los cuales yo nunca he estado, entonces yo tenía que meterme en internet, ver las calles, ver fotos, o sea, situarme en el lugar, o sea, no es solo, digamos, lo que tiene que ver con él, tiene que ver con investigación que yo voy haciendo para poder darle credibilidad a la novela, porque eso es sumamente importante, que si yo voy a decir que está en, no sé, en San José,
en los años 70, yo no puedo poner un establecimiento que no estaba en los años 70 en San José, porque entonces la escena pierde credibilidad. Entonces, yo soy muy detallista en ese asunto. Entonces, específicamente de él, 9 meses. Tardé 4 años escribiendo la novela y a través de esos 4 años tuve que investigar mucho en relación a un montón de otros aspectos de la novela, que no es solo el personaje principal. Y solamente estuviste, digamos, por estos rumbos, por nuestro país, o también fuiste a alguna investigación de campo, Brasil, San Vicente, Perú, Estados Unidos, que son los otros No, de la no, novela? hay ciertos lugares que yo he viajado, digamos, Perú sí he estado, entonces, digamos, eso me ha servido, pero en todo el resto de los lugares no he estado. Entonces, por eso le digo que eso, digamos, fue una parte muy importante y un poco difícil, ¿verdad? Uno describir lugares. Mi novela es bastante descriptiva en los sitios, ¿verdad? Porque yo lo que quiero es que el lector se sienta en el lugar, ¿verdad? Y sienta el lugar, entonces eso no lo hice. Una de las experiencias que sí me marcó fue aquí en Costa Rica, que estuve en la cárcel en San Sebastián. Yo visité San Sebastián 2 veces, en 2 ocasiones, para ver el sitio donde él había estado encarcelado aquí. Y esas 2 visitas me marcaron muchísimo. Es impresionante el lugar. Entonces, esa fue, digamos, la investigación de campo que más me marcó. Okay. Y nos comentabas anteriormente que tuviste la oportunidad, bueno, de entrevistar a algunos de los involucrados con este estafador. ¿A cuántos de ellos más o menos entrevistaste? Uy, entrevisté, no sé, mínimo a unas 20 personas, Okay. pero digamos los familiares fue mucho a profundidad, algunos más que otros. Fue un proceso lindísimo, me encantó. Eh, Admiro mucho al periodista investigativo porque debe ser maravilloso tener ese proceso. Y fue muy, muy bonito porque a través de cada una de las entrevistas, como eran, ¿verdad? Unos eran familiares, otros habían trabajado con él, otros los conocían de oído, otros habían vivido la situación del momento. A través de los ojos de cada uno tenía una perspectiva diferente de él, del personaje principal. Y yo creo que también me salvó no haberlo conocido a él, porque si no él hubiera terminado yo con la visión que él me hubiera querido dar de su situación. Claro. Y conociéndolo, quién sabe, me hubiera envuelto y hubiera sido, quién sabe, otro tipo de libro y no la novela que escribí. Entonces, esas visiones de cada una de las personas me da como una visión 3D del personaje, ¿verdad? Yo lo conozco desde diferentes ángulos y por eso mismo fue la estructura que realicé, porque a través de las 4 partes que tenemos en el libro, uno puede ver una parte del personaje. Cada una trata de mostrar una visión del personaje, tanto de una época como de su personalidad. Entonces, yo creo que si no hubiera tenido ese proceso de investigación, el libro no hubiera sido como fue. Y me encantó, me encantó. ¿Encontraste resistencia por parte de algunas de esas personas para Sí, hablar abiertamente del tema? sí, había unas personas que tenían mucha resistencia. Me acuerdo de un chofer que lo entrevisté, no sé ni para qué aceptó que yo entrevistarse, porque la verdad me dijo como 4 palabras, me decía, no, es que yo no quiero hablar, yo no quiero decir nada de él, etcétera. Pero en general no, en general la gente se abrió bastante a las preguntas y me contaron cosas que, o sea, que lo dejaban a uno boquiabierto de lo que contaban, ¿verdad? Muy abiertos y yo creo que eso se ve, digamos, en la profundidad que tengo del conocimiento del personaje. Esta tarde estamos en portada hablando con M. Prada, autora de El Encantador de Serpientes, este libro que tengo acá conmigo. Libro que usted también puede adquirir en cualquiera de nuestras 24 librerías y también en nuestra página web www.libreriainternacional.com. Aprovechamos para saludar a Marco Umaña, aprovechamos también este momento para saludar a Gabriela Campos y también un saludo muy especial a Erika Moss. Gracias por los comentarios. Y tenemos por acá una pregunta, Maricruz. Paola nos consulta, ¿se inspiró en algún autor para escribir este libro? ¿Y qué la llevó a escribir un libro tipo thriller?
No, en ningún autor específico me inspiré. Yo leo frecuentemente, tengo influencias leo en inglés y leo en español. Creo que mi estilo es más un estilo más anglosajón en el sentido de que es un estilo como muy directo, no es floreado, no tiene, digamos, muchas palabras así floreadas. Me influyó muchísimo los estudios en España, porque en España lo que ellos le dicen a uno siempre es no digas sino muestre. Por decir algo, yo no voy a decir él estaba nervioso, voy a decir le sudaban las manos, se acomodó la camisa, miró para todo lado, ese es el estilo. Entonces, y eso me lo recalcaban mucho también las editoras. Cuando yo ponía adjetivos no les gustaba, ellos decían muéstreme qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está haciendo la persona. Yo traté de hacer un libro entretenido, a mí me gustan los libros entretenidos, no me gustan los libros que son extremadamente complicados. Entonces eso fue lo que traté de hacer, que la persona cogiera el libro y intentar de que no quisiera parar, digamos, de que quisiera ver qué es lo que va a suceder en el siguiente capítulo. Entonces esas fueron las cosas que yo traté en lo posible de lograr. Ok. Ahora, nos comentabas anteriormente sobre cierta estructura de la novela y de hecho, bueno, con personajes que son principales, que son como hilos conductores de las vivencias de Roberto Pérez, que es el nombre ficticio del estafador. Háblanos un poco sobre Mike Smith, el agente del FBI que está presente en los primeros capítulos del libro. Sí, bueno, Mike Smith lo creé para poder situar al lector en Estados Unidos, ¿verdad? Y cómo fue, digamos, el proceso para que a él lo atraparan. Entonces, la verdad a mí Mike Smith no me cae muy bien, no es uno de mis personajes preferidos porque tiene un montón, para mí él es un espejo de Roberto Pérez, pero del lado bueno. O sea, él se supone que está del lado del FBI, de la policía de lo bueno, pero tiene muchas cosas en común con Roberto Pérez. De hecho, y esa es parte importante de por qué llegan ellos a conectarse. Correcto. Entonces, por eso lo hice. Es una forma de poner al lector en Estados Unidos y en la problemática de Estados Unidos. Empecé con él, a pesar de que la historia de él viene más para atrás, empecé con él porque me pareció que era la parte más emocionante, digamos, de la vida de Roberto Pérez. Entonces, por eso decidí situarlo a él en la primera parte del libro. Okay. No, y creo que es un buen comienzo, realmente. Siempre, pues para nadie es un secreto que las historias de, digámoslo así, de policías y ladrones son atractivas y empezar pues con alguien del lado bueno hasta cierto punto, pues creo que sí le da un toque especial a la novela. Ahora, por otro lado, hay una de las protagonistas en otras partes del libro, que es la que fuese secretaria de Roberto Consuelo. Aquí a mi parecer es un punto y aparte con ella porque como fiel asistente de su jefe tiene o que callar muchas cosas o siempre debatirse entre cruzar la línea de lo ilegal, de lo legal, estar en eso, ¿verdad? O sea, siempre es una lucha interna de principios. ¿Cómo perfilaste, cómo fue construir este personaje tan atractivo, me parece a mí, y que hasta cierto punto representa a muchas, pues en ese caso, secretarias que también están como al lado de su jefe y hago lo bueno, hago lo malo? ¿Cómo fue la creación de este personaje tan bueno? Sí, Consuelo igual, me pareció las secretarias, sobre todo en esa época, en la época que ella lo situó en los años 70, eran como la mano derecha, eran parte importantísima y vital de los negocios. Ahora lo siguen siendo, pero ahora hay un montón de leyes y estructuras, ¿verdad? Legales y laborales que no permiten muchas cosas que se permitían en esa época. Entonces me pareció que una de las personas que puede contar, digamos, las situaciones que sucedían en un negocio era la secretaria cercana a ella. Ella me encanta. Yo siempre me gusta mucho ese personaje, me parece que ella tiene principios. Se perdió porque se dejó envolver
en la misma red que envolvía a Roberto Pérez a todo el mundo. O sea, ella fue una víctima más de lo que Roberto Pérez hacía. Entonces, me pareció que era divertida, quería ponerle un poco de humor, ella tiene un poco de humor, ella es, ¿verdad? Es atrevida, ella está dispuesta a todo, es una mujer ambiciosa también, porque a fin de cuentas yo pienso que esta novela, sí, la historia es de un estafador, pero en el centro, en lo principal de la novela es una novela acerca de la ambición. Cómo maneja la gente la ambición, los diferentes personajes. Vemos cómo lo maneja Mike, cómo lo maneja Consuelo, cómo lo maneja Manuel, el hijo, y cómo lo maneja el propio estafador. Entonces, Consuelo para mí es una persona de principios que se perdió en cierto momento, pero ella vuelve a encontrar su rumbo y siente un cariño y una fidelidad hacia él, porque él también le ayudó mucho a ella, porque no dejemos de pensar, todas las personas tienen su parte buena y su parte mala, y Roberto tenía mucha parte buena. Entonces ella se deja envolver en eso y en cierto momento se pierde, pero es un personaje que me encanta. Juan Pablo tiene la misma pregunta que yo. ¿Cuál es tu personaje favorito y por qué? ¿Fue Consuelo o es Consuelo? Para mí es Consuelo. Sí. Consuelo es el personaje, no, bueno, aparte del protagonista. A mí el protagonista me encanta. El protagonista, con todos sus defectos y todo, me parece que es un súper personaje. Él es una persona sin miedo, es todo lo contrario a lo que yo haría. Él es una persona contraria total a mí. Me encantó conocer su psicología, ver cómo hacía las cosas, o sea, para mí eran increíbles muchas de las historias acerca de él. Entonces, bueno, definitivamente que Roberto Pérez es mi principal y lo que más me gusta, pero después de él, Consuelo por mucho. Consuelo me parece maravillosa. Lástima que toda esa inteligencia de este hombre la haya canalizado por el lado negativo, ¿verdad? Por el lado oscuro, porque realmente por el lado oscuro. Si lo hubiera canalizado, si lo hubiera enfocado hacia el lado positivo, pues bueno, inclusive le hubiera podido dar un rumbo distinto al país, ¿por qué no? Con el poderío que tenía y las influencias que tenía, ¿verdad? Hubiese sido otra historia. Así es una historia triste, es una historia muy triste, la verdad, para mí, porque él desperdició todas las oportunidades que tenía y él lo escogió, nadie lo obligó a tomar ese rumbo, no fue por necesidad, él no tenía necesidad de eso, y sí, es una historia triste, la verdad. Sí. Te mando un saludo, Daniela Delgado, dice que es una trama muy interesante. Bueno, saludos a Daniela. La familia de un delincuente, Maricruz, siempre se ve inmersa en variedad de situaciones y está a merced de lo que pase con él, ¿verdad? Lo que pase con, en este caso, con el estafador, con sus estados de ánimo, sus convicciones, sus ideas y demás. Aquí yo rescaté dos frases, entre muchas, ¿verdad? Pero rescaté dos frases que me gustaría escuchar tu opinión al respecto de ellas. La primera es, la disciplina es de por vida, dice, igual a las marcas que me dejaste en el alma. Pienso, pero no digo nada. Es una frase, a mí me caló hondo. Sí, el asunto es la disciplina, hay que mantenerla en muchos sentidos. Aquí otro subtema importante es la ética. La ética y cómo muchos alrededor de él quebraron su ética porque él los convenció a que hicieran ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, la disciplina va muy amarrada también de la ética, ¿verdad? ¿Dónde ponemos esa línea? Y eso lo vemos muy claro en el aspecto de las situaciones en Costa Rica, donde mucha gente quebró, pasó esa línea, que son pasitos pequeños, no hay que hacer cosas muy grandes, pero si uno va moviendo esa línea, después ya no sabe cómo devolverse. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Roberto Pérez. Entonces hay que tener disciplina en muchos sentidos y la ética es una de ellas. Te manda saludos Rosana Nazar, Oscar Adrián también y María José. Te manda saludos. Hola, saludos a todos. La segunda frase dice, en los negocios uno puede engañar una sola vez, porque nadie da segundas oportunidades a mentirosos. La confianza se gana a través de la honradez. Es la única manera. Sí, eso lo dice el padre de él.
Sí, eso es muy triste, ¿verdad? Porque uno ve, a veces uno cree y dice, bueno, esas son actitudes enseñadas, digamos, que le enseñan a uno y por eso esa persona es así. No necesariamente. A veces vemos, como en este caso, yo traté de recalcar que, digamos, el padre era una persona honrada, era una persona trabajadora, había hecho eso y él trató de inculcar en sus hijos eso. Simplemente el hijo tomó esa decisión. El hijo decidió irse por otro camino. Entonces, para mí era muy importante recalcar eso, ¿verdad? Cómo cada parte de su vida, ¿verdad? Una persona no puede pretender que las cosas que haga lo afecten solamente a él, afectan a muchos. En este caso, afectó a la gente que trabajó con él, a su familia, tanto sus hijos, su esposa, como a sus padres, a sus hermanos. O sea, involucra a mucha gente. Entonces, ese fue lo que yo quise mostrar, las implicaciones de sus acciones. Sí, y las acciones de él, pues bueno, también a mí lo que me llama mucho la atención del personaje es no solamente la parte del dinero, ¿verdad? Porque es cierto, muchas personas llegaban alrededor de él como abejas hacia miel por el dinero, pero también la parte emocional o sentimental de él hacia las personas. O sea, es un tipo que ganó muchos amigos, por supuesto enemigos en el camino, pero sobre todo amigos, la influencia que él llegó a tener hasta con presidentes de la República. Cómo fue esta parte también de llegar a saber que esta persona llegó hasta las altas esferas políticas de nuestro país? Bueno, es que él era una persona educada, era una persona con contactos, su familia llegó a tener dinero también, entonces Costa Rica era una sociedad muy pequeña y sí hubo muchos aprovechados, eso espero que también haya quedado claro ahí, ¿verdad? Mientras él estaba en la cima, todo el mundo con él y en el momento en que cayó nadie con él ni con su familia, ¿verdad? Porque aquí los castigaron a todos. Las acciones de él es como una sombrilla que cayó sobre mucha gente. El tipo era, una de las cosas que más me llamó la atención a través de las entrevistas, es que la gente se sentía tan confortable, también cuando estaba con él, decían que se sentían, o sea, se sentían como únicos. Él los hacía sentir únicos cuando estaban con él. Entonces, es una sensación, es una habilidad que no mucha gente tiene. Eso yo creo que lo atrajo a tanta gente y además era una persona simpática, era una persona que a nivel social amenizaba una fiesta, sabía hacer una fiesta súper bien, ¿verdad? Todo el mundo era divertido estar al lado de él. Entonces son muchos factores que influían para que todo el mundo quisiera estar a su alrededor, político o gente de negocios, ¿verdad? O familiares. O sea, era una persona que atraía a la gente por ese carisma que tenía. Tenía un carisma maravilloso, extenso. ¿En qué momento del proceso creativo investigativo decidiste ponerle el encantador de serpientes? Que le va como anillo al dedo, por supuesto. Me lo dijo una persona en una entrevista. Me Okay. dijo, esta persona es un encantador de serpientes, que bueno, no sé si todo el mundo sabe lo que es, que el encantador de serpientes es una persona el que saca la culebra de una canasta, ¿verdad? Con la flauta, y uno no sabe cómo es que lo hace, no sabe si es magia, no sabe si tiene drogada la culebra, no sabe qué es exactamente lo que tiene. Bueno, se le llama un encantador de serpientes a una persona que domina a las otras y uno ni siquiera sabe o sea, cómo es. Hay una escena en la cual, en el libro, en el cual un abogado que lo habían estafado se lo encuentra en un bar y termina tomándose tragos con él y le debe un montón de plata, pero él dice, o sea, con 3 palabras yo ya estaba tomándome el trago y estaba feliz con él. Exactamente eso es. Uno no sabía cómo hacía, pero él lograba encantar a la gente y además sumergirlo en las cosas que él, en su realidad, porque él tenía una realidad. Y lo increíble no es que él se crea su realidad, es que la gente alrededor se creía la realidad que él mostraba. Entonces es una habilidad impresionante. Y bueno, y lo vemos en mucha gente, o sea, no necesariamente que ser un estafador internacional a estos niveles, hay mucha gente que es así. Vos que tuviste acceso a muchos, bueno, fotografías y demás de él, sí era un tipo
tipo alto, ¿verdad? Según lo describes en el personaje. ¿Cómo era él? Las características principales de él, ¿cómo lo podríamos describir para que la gente se haga una imagen mental de el encantador de serpientes? Sí, es exactamente como lo describí en el libro. Eso sí, como le digo, a nivel de personaje, yo traté de ser lo más, digamos, lo más real posible. Él era un tipo altísimo, grande, o sea, su presencia entraba por una puerta y usted lo iba a ver, un tipo, sí, que usaba unos anteojos muy grandes, yo lo comento ahí, pero todo, su cabeza era grande, todo él era grande, era una persona alta también, o sea, no necesariamente, no es que fuera gordo, pero era muy, muy grande. Entonces, también era una presencia que se hacía notar en un lugar. Años de investigación, proceso creativo, investigativo. M. Prada también cayó rendida ante el encantador Roberto Pérez, ¿no es cierto? Completamente. Yo completamente caí rendida a sus pies y por eso digo que por dicha no lo conocí, porque si no hubiera sido una novela completamente diferente. Hubiera sido la visión de él, que siento yo que no es la visión real. Sí. Tenemos más saludos también para Rosana Nazar. Dore nos dice, excelente iniciativa cultural. Felicito a la Librería Internacional y en este caso a Maricruz también. Muchas gracias, Dore, por los comentarios. El libro, Maricruz, está ambientado en los 70s, 80s. Describes muy bien la Costa Rica de ese entonces, como nos dijiste un poquitito al principio, sus costumbres, la moda. ¿Te costó darle vida a la época y hacer la novela 100% fidedigna a todos esos elementos o se te hizo relativamente sencillo? No, complicado. Es complicado porque empezando, digamos, hay una cuestión digamos, cultural en el sentido de qué sucedía en la época. Por ejemplo, el rol de la mujer, que trato de resaltarlo mucho a nivel de la esposa, de la secretaria, o sea, cómo la mujer estaba ahí, digamos, secundaria a los hombres, no solo a Roberto Pérez, ¿verdad? Uno lo ve a nivel de todos los que trabajaban en la empresa. Eso para mí fue muy importante recalcar ese rol de la mujer y también, digamos, los espacios, ¿verdad? Qué complicado, digamos, cuando hay una escena en el Banco Central, entonces cómo ver qué era lo que había en ese momento por ahí en los alrededores para que uno se pudiera identificar de cómo estaba el Banco Central ahí. Entonces, no, fue de mucha investigación, pero lindísimo. O sea, me encantó. Ahí sí vi muchas fotos de la época para poderme situar un poco en eso. ¿En algún momento no te has planteado llevarle a la pantalla chica o grande, Sí, me eventualmente? encantaría, pienso que es excelente, sería excelente para una película o es más, o para una serie, pero bueno, espero que me contacten los de Netflix. Ok, no, perfecto. Por aquí tenemos, bueno, Ana María Amador. Bueno, sí, el nombre es ficticio, Roberto Pérez, correcto. Y bueno, hay una pregunta que por ahí ya están haciendo y que muchas personas se la hacen. ¿En quién está inspirado Roberto Pérez? Eso no se dice. No se dice porque no es una biografía, sino que Okay. es ficción. Entonces no es justo decir nombres, además también por respeto a la familia, no digo el nombre. Ok. A mí algo que me gustó muchísimo, pues uno que le gusta mucho la música, ¿verdad? Variedad de géneros. El soundtrack, por así decirlo, o la banda sonora del libro, en realidad es muy buena. O sea, es muy, muy, muy buena. Y encontramos artistas como The Police, Bob Marley, Diego Verdaguer, que es otro estilo de los que acabo de mencionar, U2, Elvis Presley, James Rick, los Beatles, entre otros. ¿Por qué la escogencia de estos artistas, Maricruz? ¿Cómo fue ese proceso también creativo, musicalmente hablando? Bueno, en lo personal a mí la música me sitúa en lugares y en épocas. O sea, a mí me inspira mucho la música en ese sentido. Entonces, el poner dar referencia a canciones y a música, creo que lo lleva igual al lector a cierta época, a cierto momento. Lo vemos más palpable en el capítulo de Manuel, que es un capítulo que la gente o le encanta o lo odia. Es un capítulo extraño porque es escritura, ¿verdad? Sin mucha puntuación con las canciones.
¿Qué quería yo meter ahí en ese, sobre todo en el de Manuel, que lo vemos más palpable la música, es situarlos en una época y las letras de las canciones también tienen relación con lo que está viviendo Manuel en ese momento, en esa parte de cada parte, porque eso no, ese capítulo no está dividido en capítulos, ni en partes, ni en nada. Ujú. Entonces, eso era lo que yo quería, situar a la gente y que las palabras también tuvieran un significado en el estado de ánimo que tenía Manuel, en este caso Manuel, que tiene muchas canciones en medio, y en otras, digamos, como Consuelo con esta de Diego Verdaguer, que es, ¿verdad? Es una canción épica clásica esa de Diego Verdaguer. Pero igual el ambiente, ¿verdad? Sentir el ambiente del lugar y lo que está diciendo la canción. Yo le pongo mucha atención a las letras de las canciones. Claro. Entonces, por eso para mí también tienen un significado en especial. Sí, a mí me gustaría realmente y recomendaría a las personas que nos están acompañando ahorita que cuando lean el libro, cuando lo adquieran y lo lean, que cuando salgan estas canciones, que tengan por ahí a la mano el celular, que la busquen en YouTube y que realmente se ambienten con esa intensidad de las canciones. Sobre todo hago un punto y aparte con la intensidad precisamente de la escena de Manuel. O sea, esa canción de YouTube que él va escuchando, Where the Streets Have No Name, es el nombre de la canción de YouTube. Me gustaría ponerla, pero obviamente por derechos y cuestión de autor y cosas así de las canciones no podemos hacerlo, pero sí ahí se las dejo. O si no, la parte de la canción de los Beatles también, que es Here Come the Sun. Maricruz, ¿qué rencor, rabia, libertad? ¿Cómo te sentías en esos momentos? Sobre todo en el capítulo de Manuel. O sea, me gustaría que andáramos más ahí. Es que para mí es el capítulo, para mí es hasta cierto punto el clímax de todo lo que se venía dando en el libro. Se condensa en ese momento y pasa lo que pasa, que obviamente no vamos a hacer spoiler, pero comentanos más, porque en realidad yo me emociono mucho de hablar de esa escena y con esa música de fondo también, ¿cómo la podemos describir sin describirla para la gente que nos está viendo? Esa idea que usted tiene es buenísima. De hecho, el otro día hablé con una persona joven que no conoce ni la mayoría de las canciones que puse ahí, no las conoce, y le digo yo, por favor, anda y busca las canciones y las pones en el momento que lo estás leyendo. Uh-huh. Esa canción de YouTube a la fecha, cuando yo la oigo, o sea, solo pienso en esa primera escena de Manuel, porque el inicio de esa canción es exactamente como Manuel se podía sentir en ese momento. O sea, digamos, la sensación que tiene esa canción definitivamente es esa escena de Manuel. Y la última, que es esa, la de los Beatles, también. O sea, yo cada vez que oigo esa canción lloro de solo pensar en esa escena, porque es exactamente el sentimiento que da esa canción, es lo que él sentía en ese momento, que vemos ese final de ese capítulo. Entonces, cada una de las canciones yo las sentí y las viví a la par de Manuel. O sea, una manera en la que yo escribo es que yo me imagino la escena exactamente como si estuviera adentro. Yo para mí escribir, que ya lo fui a descubrir muy, digamos, tarde en mi vida, es casi una experiencia religiosa. O sea, yo cuando estoy escribiendo estoy exactamente metida ahí, es como si estuviera en una película, es exactamente igual. O sea, estoy ahí sentada con los personajes y lo estoy viviendo. Entonces, ese capítulo de Manuel que es tan intenso y al agregarle la música, para mí le agrega una intensidad mayor. Ese capítulo es asfixiante casi, siento yo a veces, Sí, o sí, sea, sí, es sí. como que uno lo empieza a leer y uno dice, o sea, como es así seguido, ¿verdad? Uh-huh, Uno dice, ¿qué uh-huh. es lo que está pasando? O sea, son demasiadas emociones, pero eso es exactamente lo que yo quería dar a entender y por eso las canciones, porque las canciones transmiten más emoción que las palabras, ¿verdad? Entonces, por eso mismo es esa combinación entre música y palabras y las escenas, en el caso Uh-huh. de Manuel. Sí, totalmente. Bueno, poniendo en contexto, por aquello que alguien se haya perdido un poco, Manuel es el hijo de Roberto Pérez, ¿verdad? Entonces es uno de los protagonistas que se ven inmersos pues en diferentes situaciones con su padre, directa o indirectamente.
Y bueno, y hasta ahí, no podemos contar mucho más, pero sí, sí, en realidad es un personaje y ese capítulo en serio me encantó, o sea, realmente me encantó y repito, YouTube es una banda buenísima, me encanta y bueno, creo que fue una combinación perfecta. Por aquí Paola nos pregunta, o te pregunta, ¿en algún momento pensaste que ibas a llegar a ser una de las costarricenses con más calidad a nivel de escritura? La verdad es que no. Yo en realidad soy aquí como quien dice una outsider, le dicen en inglés, pero soy así como de afuera. No soy una profesora, no soy escritora tradicional, no estoy en el medio de los intelectuales. En realidad soy nadie en el mundo de la escritura. Simplemente hice el libro porque me pareció una historia fascinante y era una historia que para mí merecía ser contada y el proceso me fascinó. O sea, ha sido un proceso maravilloso. Sí, la publicación es difícil, es muy difícil publicar un libro. Este libro lo publiqué yo sola. No tengo, digamos, ningún editorial detrás mío, entonces ha sido un esfuerzo 100% mío y que gracias al apoyo internacional es que ha podido salir adelante, pero no, definitivamente no me esperaba esto. Bueno, no, con todo gusto, Maricruz. Esta es tu casa y realmente pues es uno de los libros más vendidos de literatura costarricense en los últimos años, de eso no hay duda. Eh, ¿Crees que el hecho de que de ese elemento clave, de que esté inspirado en hechos reales, sea el elemento que ha marcado un antes y un después en las ventas de los libros? ¿O crees que eso es algo eh, no tan impactante, digamos, que haya influido en las ventas? No, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo tiendo a pensar que a la gente le gusta, digamos, historias de personajes reales, que hayan vivido eso. Creo que le agrega un valor muy importante a la novela, sin duda alguna. No sé, ahí lo veré con mi segunda novela, si el factor determinante fue ese o si de verdad a la gente le gusta mi estilo, porque esta novela que estoy escribiendo es 100% ficción. Entonces, veremos ahí. ¿Y para cuándo la tendremos? Eso no sé, porque que sí es un proceso lentísimo para mí escribir y esta novela que estoy escribiendo tiene ciencia de por medio y tecnología y eso es un tema que no manejo, entonces también he tenido que investigar mucho al respecto. Entonces, no sé, no, 1 año a 2 años, no sé. Ahora con el COVID he podido aprovechar Claro. para Okay. escribir bastante, entonces ya estoy trabajando bastante en la novela, pero soy muy detallista, entonces a veces me puedo pasar 1 hora en un párrafo, si es ambientado en algún lugar, viendo la calle, viendo el lugar, viendo las fotos, eh, es, es, es de mucho detalle. Ok, ¿no? Súper. Fernando te pregunta, ¿piensas sacar algún otro título del mismo género más adelante? Bueno, después del que estás escribiendo. ¿O algún libro que tenga personajes relacionados al encantador de serpientes? No, El encantador de serpientes definitivamente que no, pero este libro, esta nueva novela que estoy escribiendo sí es de suspenso. Es igual, es un drama, pero la protagonista es una mujer, es una científica, esa es la protagonista principal y es hecho en el futuro, es una situación del futuro. Entonces sí, es como un thriller, igual, es parecido, tiene mucho drama y suspenso. Perfecto. Un saludo especial para Gabriel Meléndez. Maricruz, después de la novela que salió hace unos años, el éxito que ha tenido y demás, ¿te contactaron alguno de los involucrados en los hechos en los que se inspiraron la obra o han quedado ellos ahí de lado? ¿Cómo, hubo algún tipo de relación? No, ellos no me han contactado, nadie me contactó. Realmente creo que la reacción de ellos, no sé si les gustó o no, me tiendo más a pensar que no les agradó
la novela. Ujú. No les agradó en el sentido, tal vez, de ver ya plasmado, digamos, el personaje en un libro, pero realmente no, nadie me ha contactado ni hemos hablado del tema. Ujú. Para las personas que llegaron hace poquito a la transmisión o se vienen integrando, estamos conversando con M. Prada sobre su libro El Encantador de Serpientes, un libro que lo pueden adquirir en todas las tiendas de Librería Internacional y a través de la página web www.libreriainternacional.com. Maricruz, ¿quiénes pueden leer El Encantador de Serpientes? ¿Hacia qué público va dirigido? ¿A un público específico? ¿Solamente a los que les gusta novela policíaca? ¿O en general, quiénes pueden eh, embarcarse, en el buen sentido, en este viaje literario? Yo creo que le gusta a cualquiera. Por los comentarios que yo he recibido, le gusta a hombres y mujeres. No es un libro solo para mujeres, ni es un libro solo para hombres. Es un libro que siento que tiene mucho psicológico. No es exactamente thriller, pero sí tiene suspenso, tiene diferentes sentimientos. Pero es un análisis humano, siento yo, es un análisis de la psicología humana de todos los personajes, porque yo creo que, bueno, el principal, por supuesto, se analiza a fondo, pero es toda la gente alrededor. Creo que es una novela muy entretenida, es una novela que se lee rápido, o sea, he tenido gente que me dice, en 3 días me la leí, no la agarré y no la solté, es un lenguaje muy sencillo. Tal vez no lo recomendaría, digamos, para muy adolescentes, porque tiene un par de escenillas ahí Mm, medio pasadas, no es que ujú. sea mucho, pero bueno, mejor decir. Mejor prevenir, sí, sí. Digamos que mayores de 16 o 17 años, diría yo. Ujú, Pero creo que es una novela que le puede gustar a cualquiera. Es un tema muy entretenido. ujú. Sí, sí, completamente de acuerdo. José Pablo Brenes te pregunta, ¿considera que en este libro se podría crear empatía con el personaje principal o que a lo largo del libro seríamos condescendientes con Roberto Pérez? Em, es vacilón. De lo que he oído, digamos, los hombres sienten lástima por él al final del libro. Las mujeres no, terminan odiándolo a más no poder. Sí. No sé, yo traté de poner todos los ángulos del personaje. Yo creo que yo no lo pinté ni como un demonio ni como un santo. O sea, yo creo que traté de poner todos los matices de él porque era una persona muy compleja. Entonces, sí, yo en lo personal sí llegué a sentir empatía por él y logré comprenderlo. Tal vez empatía no es la palabra, sino que llegué a comprender la motivación de sus acciones, que es muy diferente, digamos, a la empatía. Ujú. No, causó mucho sufrimiento a mucha gente, entonces no creo que la gente pueda perdonarle de tanto, pero sí creo que logramos entender por qué hizo las cosas como lo hizo. Y por eso es la última parte. En la última parte, él a través digamos, de sus pensamientos y de contarle a su hijo, a Rafa, lo que él vivió, podemos entender por qué él actuó como actuó y también podemos entrar en su mente, en su realidad. Vuelvo a lo mismo, él tenía una realidad que él se creó y si lo vemos desde la realidad de él, podemos entender sus acciones, que no necesariamente la realidad de él es como los hechos son, ¿verdad? Sí, ese es un punto muy válido. Creo que la realidad de él hasta cierto punto es su realidad y él no mide tampoco las consecuencias de sus actos. Y por supuesto, me parece hasta cierto punto que él no tiene como tanta empatía con los que están alrededor suyo, ¿verdad? Por las ciertas cositas que él hace. Pero sí, Exactamente, él tenía cero empatía, sí, él exacto, siempre, si uno lo ve a través, sobre todo en el último capítulo, lo vemos muy claro, correcto. él siempre dice, el otro hizo tal cosa, el otro tal otra, y por Ajá, eso terminé yo involucrado, pero yo no hice nada, o sea, fue por culpa de los otros. Ese sí, es, digamos, sí, exactamente, la empatía no era parte, digamos, de su forma de ser. sí. Alan te pregunta, ¿cuáles son tus fuentes de inspiración como autora, como escritora? Em, bueno, digamos, en Latinoamérica hay escritores fabulosos.
digamos, como un Carlos Fuentes digamos, maravilloso. Vargas Llosa, ni se diga, la manera en que manejan el lenguaje. García Márquez, o sea, hay tantos latinoamericanos, ¿verdad? Pero ellos tienen una forma de escritura tan rica, ¿verdad? Manejan el lenguaje de una manera, ¿verdad? Excepcional. Juan Rulfo es uno, por ejemplo, el mexicano, el que hizo Pedro Páramo. Uno ve los libros de él y no hay una palabra que sobre. O sea, uno no puede quitarle una palabra a los textos de él y sus descripciones son, o sea, excepcionales. La forma en que describe, uno siente los olores, los colores, el lugar, o sea, es impresionante. Para mí el escritor, digamos, latinoamericano tiene eso, el manejo del lenguaje es maravilloso. Pero igual, ¿verdad? En el inglés, ¿verdad? Tenemos que ellos, ¿verdad? Es de manera más escasa el lenguaje, pero son más directos, tenemos una lectura más fluida, ¿verdad? Entonces, yo trato de leer escritores de todas partes para ver los estilos diferentes y a veces estoy ahí escribiendo palabras y descripciones que yo digo, wow, ¿cómo se le ocurrió a esa persona describir esto de esa forma, ¿verdad? Entonces yo creo que la lectura a través de los autores que he leído, cada uno ha puesto un poquito en mí. Vamos entrando ya a la recta final de esta entrevista. María José te pregunta, me gusta esta pregunta, ¿qué enseñanza te deja la historia a nivel personal? A nivel personal, para mí la enseñanza principal, y lo dije ahora en un momento, es el manejo de la ambición. Uno no puede dejar que la ambición esté más allá de lo que uno es. Uno tiene que tener cuidado, tiene que saber las metas y saber que para ir para arriba no hay un ascensor, son escaleras, siempre es escaleras, uno tiene que ir poco a poco, no hay manera de brincarse pasos. Eso fue lo que Roberto Pérez hizo, él trató de brincarse pasos, llegar arriba a través de un proceso rápido que no era el correcto. Entonces, para mí esa es la enseñanza del libro. ¿Qué piensa Maricruz cuando está viendo las noticias y ve esos encantadores de serpientes que salen por allí en distintos casos? ¿Cómo lo siente como autora y como perfilaste al personaje de Roberto Pérez? Los veo y pienso en él inmediatamente como un Bernie Madoff. Hay una serie muy famosa de este tipo que hizo una estafa enorme en Wall Street y uno los ve y dice, y tienen la misma personalidad, es lo mismo, uno ve los documentales de personas así y es exactamente lo mismo, es como un patrón. Tienen un patrón similar todos. Son estas personas súper encantadoras, que tienen historias que envuelven a la gente, con la familia muy apegado a ellos, ¿verdad? Es gente ¿verdad? Que es muy buena, ¿verdad? Como estas cosas que tenía Roberto Pérez, que ayudaba tanto a la gente, ¿verdad? Les ayudaba monetariamente, les conseguía cosas porque él, ¿verdad? En cierta forma a él le gustaba ayudar a la gente en ese sentido. Pero todos son muy, muy similares y me encanta eso de la mente humana, de las mentes torcidas, en cierta manera, son muy interesantes. Sí. Maricruz, dando un poquitito acá de tiempo para ver si nos entra alguna pregunta más, que por ahí está escribiendo más gente, pues bueno, agradeciendo también a todos los que han estado en sintonía en este espacio del día de hoy en portada, por supuesto. Y creo que se nos queda por allí. Maricruz, ¿algún mensaje final para todas las personas que han estado en sintonía con nosotros el día de hoy, lectores que han seguido desde hace muchos años tu obra, y para aquellos que no la conocen todavía, pues qué les podemos decir a todos ellos? Bueno, para los que han seguido mi obra, mil gracias por comprar el libro. Ojalá que lo regalen a otras personas para que lo disfruten. Y el que no lo ha leído, que vayan, lo compren ahora con esa facilidad que tiene Librería Internacional, que hasta se lo manda a la casa.
que lo lean. Es un libro extremadamente entretenido y además que es muy bonito ver también un libro ambientado en Costa Rica de una manera y en una época que yo siento que no se había presentado. Entonces es bonito ver los diferentes escenarios y sobre todo el de Costa Rica, creo que es muy interesante. Entonces, que vayan, están todas las librerías internacionales y lo adquieran. Totalmente, de acuerdo. Una última pregunta que acaba de entrar para no dejar pues al amigo Robert sin su respuesta. ¿Siente Maricruz, perdón, que si las leyes fueran distintas, la historia sería diferente tanto en la realidad como en la ficción? Bueno, digamos, las cosas que él hizo en su momento, en este momento serían imposibles de él para hacer, por Ujú, todas las leyes, por la tecnología, etcétera. Pero bueno, me imagino que él hubiera encontrado alguna forma de hacerlo. Pero como estaban en ese momento y digamos las cosas como se manejaban por debajo de la mesa, jamás se pudieran hacer en este momento así. Entonces yo creo que las leyes sí han, digamos, facilitado para que cada vez sea más difícil encontrar encantadores como Roberto Pérez. ujú, Eh, entonces, por eso él estuvo en un momento en el que pudo aprovecharse de cómo era la situación. ujú. Y otra pregunta que acaba de entrar por allí de la amiga Rosana, ¿cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito es Pedro Páramo. Ok. Ese es mi libro favorito. Para mí ese libro es cortito, yo sé, es un mini libro, pero es un libro excepcional. A mí me dejó sin palabras. Sobre todo, yo lo leí en el colegio, Ujú, pero en el colegio uno no aprecia esas cosas y lo leí ya ahora después, cuando uno estudia escritura se da cuenta de lo difícil y cuando uno escribe, de lo difícil que es escribir, transmitir una idea, mantener entretenido al lector, el uso del lenguaje, el uso de los diálogos y cuando leo una obra como la de él, o sea, me quedo encantada. O, por ejemplo, igual cuando veo los diálogos de Vargas Llosa, por ejemplo, hay un libro en Vargas Llosa que tiene dos diálogos simultáneos en dos lugares diferentes y de alguna manera uno entiende dónde es un diálogo y dónde es el otro. Para mí eso es, o sea, para mí eso es excepcional, me deja así sin palabras. Entonces, pues eso sería. Maricruz, muchísimas gracias por haber compartido en portada esta tarde. Bueno, gracias Roger y gracias a Librería Internacional por este espacio y a todos los que nos acompañaron, mil gracias por estar presentes. Muchas gracias, Maricruz. Roberto Pérez, el protagonista del Encantador de Serpientes, personaje inspirado en alguien de la vida real, que es un enigma que lo dejamos ahí, lo respetamos. Él tocó el cielo y llegó a tocar fondo. Hoy en día seguimos teniendo tantos casos de corrupción política, de estafa, salen encantadores de serpientes por doquier y creo que el mensaje del libro también tiene una reflexión implícita de que hay que tener cuidado con la toma de las decisiones nuestras, tanto si nosotros somos los que llevamos la batuta o tenemos el poder, como si también somos seguidores hasta cierto punto y no dejarnos pues engatusar, por así decirlo popularmente, por esos encantadores. Entonces creo que esa sí es una muy buena reflexión que Maricruz deja en las páginas de este libro, un libro que los invitamos a todos a adquirir, El Encantador de Serpientes. Esta es la portada que muestro por allí, disponible entonces en todas las sucursales de Librería Internacional. Y recordarles también que tenemos habilitada la página web www.libreriainternacional.com con envío a todas partes del país. Si se encuentra en el Gran Área Metropolitana, 2.950 el envío. Si se encuentra fuera del Gran Área Metropolitana, 3.950. Es un gusto haber estado con todos y cada uno de ustedes en esta edición de En Portada. Estén atentos a nuestras publicaciones porque van a venir más presentaciones, más convivios con diferentes escritores de diferentes índoles, que eso es lo bonito de este espacio, que tenemos de todo un poquitito, una variedad de temas para todos los gustos. Sigan en nuestras redes sociales y ahí se van a enterar de todos los detalles. Un placer. Buenas noches. Chao.